La vida humana está formada por una serie de fuerzas invisibles que mueven nuestras acciones, decisiones, sueños y fracasos. Entre todas estas fuerzas, la ambición, el miedo, la curiosidad, la esperanza, la voluntad, existe una que ha sido subestimada, malinterpretada y en ocasiones temida: la energía sexual. Cuando escuchamos la palabra sexual, la mente común corre hacia imágenes superficiales, placer físico, contacto, atracción, impulsos, pero esa es solo la punta del iceberg. La energía sexual es, en realidad, una de las formas más intensas, antiguas y creativas de energía vital que existe dentro del ser humano. No es simplemente un deseo, es una corriente de vida. Esta fuerza es un estímulo muy poderoso para la mente, que incluso causa que seamos capaces de ir a la cárcel con tal de satisfacer nuestro deseo, pero si sabemos dirigir esa energía a realizar algo productivo, como realizar ejercicio, pintar, empezar un emprendimiento, de inmediato nos elevamos al nivel de un genio. Ponte cómodo y escucha esta reflexión de la fuente del estoicismo. Pero no seas como aquellos que solo lo escuchan una vez, se sienten inspirados y listo, y jamás hacen algo más. Espero que tú realmente pongas en práctica estos conocimientos. Antes de empezar, déjame contarte una bella historia acerca del tema que hablaremos hoy. Elías tenía 21 años y era un joven apasionado por el atletismo. Soñaba con convertirse en uno de los mejores corredores de fondo de su país, pero había algo que siempre lo frenaba: la falta de disciplina. Entrenaba bien algunos días, pero en otros el cansancio, la distracción o la desmotivación lo hacían abandonar. Sentía desde hacía tiempo que dentro de él había una energía intensa, un impulso que lo inquietaba. No era necesariamente negativo, pero sí poderoso, tanto que no sabía qué hacer con él. Todo cambió el día que vio a Valeria por primera vez. Ella era nueva en la facultad, delgada, elegante, con un aire tranquilo y una mirada profunda. Elías sintió un impacto inmediato. No solo era atracción física, era una mezcla de emoción, nervios, intensidad y un fuego que se encendía en su pecho y en su cuerpo sin que él pudiera evitarlo. Ese impulso se volvió tan fuerte que, en lugar de motivarlo, comenzó a distraerlo. Su mente vagaba, se quedaba pensando en ella durante los entrenamientos y cada vez le costaba más concentrarse. Hasta que un día, por casualidad, encontró un libro que cambiaría su vida. Transmutación, la energía sexual como fuerza creadora. Ese fue el inicio de su despertar. El libro explicaba que la energía sexual era una de las fuerzas más poderosas del ser humano, pero también una de las más malgastadas. Le escribía que si una persona era capaz de controlarla y transformarla, podía convertir ese impulso en disciplina, enfoque, creatividad, ambición pura y rendimiento físico superior. Elías no podía creerlo. Cada palabra describía exactamente lo que él sentía por Valeria: un deseo intenso, una atracción emocional y física que lo inundaba por completo. Pero el libro decía algo clave: no reprimas tu energía, dirígela. Por primera vez, comprendió que ese fuego no tenía por qué sabotearlo, podía impulsarlo. Desde esa noche, comenzó su práctica personal. Cada vez que su mente imaginaba a Valeria, o cuando sentía el impulso natural del deseo, no lo evitaba, respiraba profundo, apretaba los puños y transformaba esa energía en enfoque. Se decía a sí mismo: esto es combustible, esto me llevará más lejos. Y así fue. Sus entrenamientos se hicieron más intensos, más largos, más eficientes. Sus tiempos bajaron, su resistencia aumentó, su fuerza mental creció. Elías se estaba transformando. Un viernes por la tarde, después de entrenar, entró a una cafetería cerca de la facultad. Ahí estaba Valeria leyendo tranquila. «¿Eres Elías, cierto?», dijo ella al verlo. Él sintió un golpe eléctrico en el estómago. «Sí, ¿nos conocemos?», balbuceó él. «Te he visto correr en la pista. Eres muy bueno». Esas palabras lo encendieron. El deseo, la emoción, la inspiración, todo subió de golpe.
Pero a diferencia de antes, Elías lo controló. Sintió la energía subir, no hacia el cuerpo, sino hacia la mente, y habló con más seguridad que nunca. Conversaron durante casi una hora. Ella era inteligente, amable, profunda. Cada gesto de Valeria parecía alimentar la llama dentro de él, pero ahora esa llama lo fortalecía. Una semana después, su entrenador anunció una noticia inesperada. Había un cupo para representar a la universidad en una competencia nacional. Solo habría un lugar. Elías sabía que esa era su oportunidad. Durante días, entrenó con una intensidad que jamás había experimentado. Cada pensamiento de Valeria, cada imagen de su sonrisa, cada impulso de deseo, lo convertía en velocidad, fuerza y concentración. La transmutación estaba funcionando. Valeria también notó su cambio. Lo veía más enfocado, más tranquilo, más seguro. Un día le preguntó, ¿qué hiciste para mejorar tanto? Aprendí a dirigir mi energía, respondió él sin dar más detalles. ¿Y tú has sido parte de eso? Valeria lo miró sorprendida, sin saber qué decir. El estadio estaba lleno. Elías respiraba profundo, sentía el impulso interno queriendo explotar. Esa mezcla de nervios, deseo, emoción y fuego, pero ahora sabía usarlo. Cuando comenzó la carrera, el mundo desapareció. Cada zancada era un latido, cada respiración era un pensamiento claro. Cada metro recorrido era una victoria interna sobre su antiguo yo. En la última vuelta, exhausto, sintió que se derrumbaba y entonces pensó en Valeria, en lo que despertaba en él, en lo que lo había impulsado a cambiar, en ese fuego que ahora dominaba, y corrió como nunca en su vida, ganó. El estadio lo ovacionó, su entrenador lo abrazó, sus compañeros lo levantaron en hombros. Y entonces, entre la multitud, vio a Valeria sonriendo con orgullo. Después de la competencia, Valeria se acercó a él. Elías, no sé qué hiciste, pero fue increíble, dijo ella, tocándole suavemente el brazo. Él respiró hondo, la energía volvió a subir, cálida, intensa, pero ya no lo descontrolaba. Era su aliada. Lo que siento por ti, dijo él, podría haberme distraído, pero aprendí a transformarlo en fuerza. Tú me inspiraste sin darte cuenta. Valeria se sonrojó. Eso es hermoso, respondió ella. Me alegra haber sido parte de tu camino. No se besaron. No era el momento, porque la historia no iba de conquistar a una chica, sino de conquistar su propia vida. Elías se dio cuenta de algo profundo. La transmutación sexual no consiste en reprimir el deseo, sino en elevarlo, convertirlo en propósito, en crecimiento, en grandeza. Valeria fue la chispa, Elías fue el fuego y su meta, el destino. La energía sexual es una de las fuerzas más antiguas, potentes y determinantes del ser humano. Desde que existimos como especie, ha sido la encargada de impulsar la vida, reproducción, atracción, unión, creatividad, movimiento, supervivencia. Sin embargo, a pesar de que cada persona la siente diariamente, a veces como deseo, otras como curiosidad, otras como ansiedad o emoción, muy pocos entienden su verdadera naturaleza. En la vida moderna, el impulso sexual está por todas partes, en la publicidad, en la música, en las redes sociales, en las conversaciones, en los recuerdos, en los sueños y en los deseos personales. Pero aunque está omnipresente, casi nadie sabe utilizarlo. La mayoría simplemente reacciona a él. Se deja llevar. Y cuando una energía tan intensa se usa sin conciencia, se desperdicia. La realidad es simple. El impulso sexual es una fuente de energía interna extremadamente poderosa. Pero la mayoría lo malgasta. Malgastarlo no significa solo tener sexo o masturbarse sin control. Significa permitir que ese impulso controle tu mente. Significa entregar tu enfoque, tu creatividad y tu fuerza emocional a fantasías momentáneas, relaciones sin destino, búsquedas vacías de validación o deseos que no construyen, sino que dispersan. Sin embargo, cuando la energía sexual se comprende,
se observa y se dirige, se transforma en algo completamente diferente. Deja de ser un simple impulso biológico para convertirse en un motor espiritual, mental y creativo. Cuando se domina ya no es una distracción, es un poder. Desde el punto de vista psicológico, el impulso sexual es una de las fuentes principales de dopamina en el cerebro. La dopamina es la hormona de la motivación, la búsqueda, la ambición y el deseo de lograr algo. Por eso, cuando el impulso sexual se dispara, muchos sienten más energía, más creatividad, más imaginación, más necesidad de moverse o hacer algo. Ese impulso, mal utilizado, puede llevarte a perder horas en fantasías, conversaciones vacías, relaciones tóxicas, búsquedas superficiales o distracciones. Pero cuando se canaliza correctamente, esa misma dopamina se convierte en impulso para trabajar, estudiar, mejorar tu cuerpo, emprender, avanzar, crear, construir. La diferencia entre una vida dominada por el instinto sexual y una vida que domina su energía está en una sola palabra: dirección. La mayoría de las personas usa su energía sexual para perseguir aprobación, fantasías, placer momentáneo, relaciones sin propósito, distracciones digitales, ilusiones vacías, repetición de hábitos que no aportan nada y, lo más importante, pierden enfoque. Cuando la mente está atrapada en el deseo, no puede enfocarse en objetivos más grandes, porque el impulso sexual, cuando no se controla, exige recompensa inmediata. No quiere construir un futuro, quiere satisfacción ahora. La transmutación comienza con una verdad profunda. La energía sexual no está diseñada solo para el sexo, está diseñada para crear. Cuando esta idea entra realmente en tu mente, todo cambia. La energía sexual alimenta la imaginación, impulsa la acción, despierta la voluntad, intensifica la presencia, profundiza las emociones. Por eso, en las personas grandes, inventores, artistas, líderes, creadores, siempre hubo un elemento de pasión intensa, de fuego interior, de energía creativa casi ilimitada. Ese fuego no es casual. Ese fuego es sexualidad elevada y redirigida. Napoleon Hill lo dejó claro. La energía sexual es la fuerza más creativa del ser humano. Cuando se transmutan sus impulsos, el genio aparece. El genio no es magia, es energía bien dirigida. Todo ser humano, desde el joven más inseguro hasta la persona más disciplinada, posee una reserva de energía sexual. Esa energía, utilizada sin control, se convierte en ansiedad, obsesión, impulsos, confusión emocional. Pero utilizada con conciencia, se convierte en claridad, ambición, magnetismo personal, disciplina y creatividad. En otras palabras, la energía sexual es una semilla. Tú decides si crecerá en tierra fértil o si la tirarás a la basura cada día. Y aquí está la clave. La transmutación no es represión, no es abstinencia rígida, no es moralidad exagerada. Es entender que eres dueño de tu energía, no esclavo de ella. Es comprender que esa fuerza puede ayudarte a construir un destino, no solo a buscar placer. Es darte cuenta de que lo que sientes es una herramienta, no un problema. Cuando una persona empieza a observar su deseo sin dejarse arrastrar por él, algo cambia internamente. Surge una claridad mental nueva, una especie de lucidez que antes no estaba ahí. La energía deja de dispersarse y empieza a almacenarse, a subir, a convertirse en voluntad y enfoque. Se despierta una presencia distinta, la mirada cambia, la energía corporal cambia, la confianza se vuelve real, el cerebro funciona mejor, la creatividad explota. Para comprender la transmutación sexual en su esencia más pura, primero es necesario comprender que el deseo no es un enemigo, no es una debilidad, no es una tentación que debamos evitar. El deseo es una fuerza creativa, es un impulso de vida, es la chispa que enciende la imaginación, el motor que impulsa la acción, la emoción que despierta la ambición. Sin deseo, el ser humano no lograría nada extraordinario. No habría arte, no habría música, no habría ciencia, no habría avances, no habría proyectos, no habría crecimiento personal ni espiritual. El deseo es la raíz de todo movimiento. Sin embargo,
Esta misma fuerza que puede crear obras maestras puede destruir una vida cuando se usa sin dirección. El deseo sexual, en su estado natural, busca simplemente satisfacción. Ese es su lenguaje primario. Pero cuando el deseo se eleva, cuando se transforma, cuando se usa conscientemente, ya no busca solamente placer, busca propósito. Esa transición del impulso básico a la meta elevada es la esencia de la transmutación. El deseo sexual tiene una particularidad que lo distingue de otras formas de deseo. Su intensidad. Ningún otro impulso humano genera tanta energía emocional, química cerebral, imaginación y necesidad de acción. Esta intensidad, cuando se deja sin control, puede generar confusión, dependencia, obsesión o incluso decisiones impulsivas que uno lamenta más tarde. Pero cuando esa misma intensidad se dirige hacia una meta más grande, el ser humano accede a una potencia casi ilimitada. Imagina por un momento toda la energía mental, física y emocional que una persona invierte en perseguir validación, atención, placer o fantasías. Ahora imagina lo que ocurriría si esa energía fuera redirigida hacia aprender un idioma, construir un negocio, dominar una habilidad, mejorar el cuerpo, crear un proyecto o desarrollar una visión de vida clara. La transformación sería radical. Ese es el principio clave. La energía sexual no desaparece, solo cambia de dirección. Y es precisamente esa redirección lo que convierte deseo en creatividad. ¿Por qué el deseo sexual tiene tanto poder creativo? Porque activa el centro emocional del cerebro, despierta la imaginación, eleva la motivación, dispara la dopamina, intensifica la percepción, hace que la mente piense en posibilidades, en fantasías, en futuros deseados. Y la creatividad se alimenta justo de eso, de imaginación, de enfoque en el futuro, de emoción intensificada. Por eso, un impulso sexual no es simplemente físico. Contiene en sí mismo una semilla creativa. La mayoría la usa para fantasías momentáneas. Los pocos que la entienden, la usan para crear realidades. Cuando el deseo se dirige hacia algo grande, el ser humano se transforma. La mente ya no está atrapada en lo superficial. Empieza a pensar más allá. La energía deja de disiparse en búsquedas pequeñas y comienza a concentrarse en un solo punto. Esta concentración es poder puro, es enfoque, es dirección, es disciplina emocional. Y cuando la energía emocional se concentra, el progreso es inevitable. Aquí es donde entra en juego uno de los secretos más grandes de la transmutación sexual. El deseo sexual puede convertirse en deseo de crecimiento. Lo que antes era deseo físico se convierte en deseo de superación. Lo que antes era necesidad de atención se convierte en necesidad de propósito. Lo que antes era fantasía se convierte en visión. El deseo evoluciona. Y cuando evoluciona, eleva al ser humano con él. Pero esta transformación no ocurre por casualidad. Requiere presencia mental. Requiere observar el deseo cuando surge y tomar una decisión consciente. En ese instante donde el impulso aparece, tienes dos caminos: gastarlo buscando satisfacción momentánea o canalizarlo hacia una meta. Ese momento es una encrucijada interna. Es ahí donde se construye o se destruye disciplina, enfoque, claridad y poder interior. El que repite la elección correcta cientos de veces se convierte en alguien distinto. Su energía cambia, su mente cambia, su vida cambia. Cuando el deseo sexual se transforma en deseo creativo, se produce un fenómeno interno muy profundo. La persona empieza a experimentar un tipo de ambición tranquila, una motivación silenciosa pero inquebrantable. No es ansiedad, no es obsesión, no es urgencia. Es impulso, es fuego, es propósito puro. La creatividad se vuelve más accesible, las ideas fluyen con más intensidad. La mente se abre, la visión se amplía. Es como si el cuerpo hubiera encontrado una razón más grande para existir. Las grandes obras del mundo fueron creadas por personas que canalizaron su deseo. Cuando observas a artistas apasionados, ves que en sus ojos hay fuego sexual sublimado. Cuando ves a emprendedores, líderes, atletas, innovadores, encuentras en su energía una intensidad muy parecida a la del deseo. No es casualidad,
Es el mismo impulso transformado. Es el mismo río, pero canalizado. El deseo creativo también genera magnetismo. Cuando una persona vive movida por un deseo elevado, no por impulsos dispersos, su presencia cambia. Su energía se vuelve más atractiva, más estable, más profunda. Las personas sienten esa vibración. Un ser humano con propósito tiene una fuerza que no se puede fingir. No tiene nada que ver con apariencia física. Es pura energía interna dirigida. Es confianza natural. Es claridad emocional. Es seguridad en silencio. Es carisma auténtico que nace de la disciplina interna. La disciplina se vuelve una tortura. El trabajo profundo se siente pesado. La motivación fluctúa como una llama débil que se apaga con cualquier viento. Pero cuando una persona aprende a contener, elevar y canalizar su energía sexual, algo extraordinario ocurre. La voluntad se fortalece de manera natural. La energía que antes se desperdiciaba en segundos comienza a acumularse dentro del cuerpo como una reserva poderosa de vitalidad mental. La energía sexual transmutada no se queda en la parte baja del cuerpo. Sube por el sistema nervioso como un impulso eléctrico que despierta la mente. Muchos practicantes describen esta sensación como un calor en el abdomen que asciende hacia el pecho y luego hacia la cabeza. No es una metáfora. El cuerpo realmente experimenta un cambio fisiológico. La dopamina ya no busca una liberación inmediata. Comienza a asociarse con metas a largo plazo, con logros personales, con proyectos que requieren constancia. La adrenalina se vuelve más estable. La claridad mental aumenta. El enfoque se hace más firme. La persona se vuelve capaz de sostener horas de trabajo sin agotarse, de persistir cuando la mayoría se rinde. La disciplina ya no depende de la motivación, porque surge de una reserva interna de energía. Esto explica por qué muchas personas inteligentes no logran cumplir sus metas. No es falta de conocimiento, es falta de energía mental. Y esa energía se pierde constantemente cuando el deseo se libera sin conciencia. Al transmutar el deseo, esa misma energía se convierte en poder para sostener hábitos, para mantener rutinas, para resistir tentaciones, para construir el carácter. El autocontrol deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de tener un tanque interno lleno. Una persona que practica la transmutación sexual empieza a notar cambios sutiles que en poco tiempo se vuelven evidentes. Se despierta con más fuerza en las mañanas. Su cuerpo responde con mayor vitalidad. Sus pensamientos fluyen con más rapidez. Su estado de ánimo es más estable. La ansiedad disminuye, la depresión pierde peso, la mente deja de sentirse pesada. Todo esto ocurre porque la energía sexual, en vez de perderse, nutre el sistema nervioso central. La voluntad se vuelve un músculo invisible que se fortalece día tras día. Las antiguas tradiciones espirituales ya lo sabían. Un hombre o una mujer que domina su energía sexual es capaz de dominar cualquier área de su vida. No porque reprima su naturaleza, sino porque ha aprendido a dirigirla. Cuando la energía sexual se mueve con conciencia, la persona experimenta una sensación profunda de poder interno. Ya no depende de estímulos externos para sentirse motivada. Ya no necesita que alguien lo empuje o lo inspire. La inspiración nace desde dentro, como una corriente constante que impulsa hacia adelante. En este estado, la disciplina se vuelve casi automática. Pero el camino no está libre de desafíos. La tentación de liberar la energía siempre aparecerá, especialmente cuando la intensidad es alta. En esos momentos, la mente puede intentar engañar al practicante. Solo esta vez. No es tan grave. Necesitas relajarte. Esa es la voz del condicionamiento antiguo. El verdadero crecimiento ocurre cuando, a pesar del impulso, decides sostener la energía. No es un acto de represión. Es un acto de dominio. Cada vez que resistes con conciencia, no solo conservas energía, sino que fortaleces la voluntad. Y cada vez que la fortaleces, tu vida entera cambia. La transmutación sexual enseña que la disciplina no se construye a base de fuerza bruta, sino a base de energía refinada.
Es más fácil trabajar, entrenar, estudiar, crear y crecer cuando dentro de ti existe un flujo constante de vitalidad. Por eso, quienes dominan esta práctica parecen más enfocados, más resilientes, más constantes. No es suerte, no es magia, es química interna convertida en poder personal. Lo más transformador de este proceso es que, con el tiempo, la persona entra en un estado en el que su vida se vuelve una extensión natural de su voluntad. Sus metas ya no se sienten imposibles, se sienten inevitables. Su disciplina ya no es una obligación, es parte de su identidad. Y todo esto nace de la misma fuente, la energía sexual convertida en dirección, claridad y firmeza. Cuando el deseo se transforma en voluntad, el ser humano se vuelve una fuerza imparable. Descubre que puede sostener lo que antes lo quebraba, puede persistir en lo que antes abandonaba y puede crear lo que antes solo imaginaba. Esa es la verdadera transmutación. Convertir lo que podría destruirte en lo que te construye. Hacer que la energía más salvaje del ser humano se convierta en el combustible de su grandeza. A lo largo de estos capítulos, ha quedado claro que la energía sexual es más que un simple impulso biológico. Es la fuente más intensa de vitalidad humana, la corriente que sostiene la creatividad, la voluntad, la concentración, la motivación y la fuerza emocional. Es un fuego interno que cuando se desperdicia, deja a la persona débil y dispersa, pero cuando se dirige con conciencia, la convierte en alguien capaz de realizar cualquier meta. Comprender este principio es comprender un secreto que la mayoría nunca ve. No necesitas más fuerza, necesitas más energía. No necesitas más motivación, necesitas más enfoque. No necesitas aprender cientos de técnicas de disciplina. Solo necesitas dominar la fuente de tu poder. La transmutación te enseña que el deseo no es tu enemigo, sino tu aliado. Es la chispa que puede encender tu propósito. Es la fuerza que puede elevar tu mente por encima de la pereza, el miedo y la duda. Es la corriente que puede convertir una intención en una realidad. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus seres queridos. Hasta la próxima.